Si quieres ayudarnos a que podamos seguir creando contenido como este, y que así podamos llegar y ayudar a más personas compartiendo la filosofía estoica aplicada a la vida moderna, déjanos tu like, suscríbete y comparte este vídeo. Muchas gracias. En la travesía de la vida, muchos de nosotros nos encontramos en momentos en los que deseamos reiniciar desde cero. Ya sea por la adversidad, las malas decisiones o simplemente por el deseo de un cambio radical, el anhelo de un nuevo comienzo es universal. En estos momentos de desesperación y confusión, es donde las enseñanzas del estoicismo pueden ofrecer una guía invaluable. El estoicismo, una antigua filosofía práctica originada en la Grecia antigua, ofrece un enfoque sólido para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza interior. En este ensayo, exploraremos cómo una persona puede volver a empezar desde cero empleando los principios del estoicismo, abordando aspectos clave como el control de las emociones, la aceptación del pasado, la adaptación al cambio y la búsqueda del crecimiento personal. Control de las emociones, la primera piedra angular. El primer paso para volver a empezar desde cero es aprender a controlar nuestras emociones. En momentos de adversidad, es natural experimentar una gama de emociones intensas como el miedo, la tristeza, la ira o la frustración. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, si bien no podemos controlar lo que nos sucede externamente, sí podemos controlar nuestra reacción interna a esos eventos. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Al adoptar esta perspectiva, podemos aprender a reconocer nuestras emociones, pero no permitir que nos dominen. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos tomar un momento para reflexionar y elegir una respuesta más consciente y racional. Esto implica practicar la autoconciencia y el autocontrol, habilidades que se pueden desarrollar a través de la meditación, la introspección y la práctica de la atención plena. Aceptar el pasado, liberándonos de las cadenas del arrepentimiento. Una vez que hemos aprendido a controlar nuestras emociones, el siguiente paso es aprender a aceptar nuestro pasado. Todos hemos cometido errores y enfrentado fracasos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, aferrarse al pasado y lamentarse por las decisiones pasadas solo nos impide avanzar hacia un futuro mejor. El estoicismo nos enseña a practicar la aceptación radical de lo que ha sucedido en nuestras vidas. En lugar de resistirnos o negar la realidad, debemos abrazarla plenamente, reconociendo que lo que ha pasado ya no puede cambiarse. Como dijo el filósofo estoico Marco Aurelio, acepta lo que eres y lo que has sido, pero anhela lo que puedes llegar a ser. Esta aceptación no implica resignación ni justificación de nuestras acciones pasadas, sino simplemente reconocerlas como parte de nuestro viaje hacia el crecimiento y el autoconocimiento. Al liberarnos del peso del arrepentimiento y la culpa, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y oportunidades de crecimiento. Adaptación al cambio, fluyendo con la corriente de la vida. Una vez que hemos aprendido a controlar nuestras emociones y aceptar nuestro pasado, el siguiente paso es aprender a adaptarnos al cambio. La vida está llena de inesperadas vueltas y revueltas, y la capacidad de adaptarse a esas circunstancias cambiantes es esencial para volver a empezar desde cero. El estoicismo nos enseña a abrazar el concepto de la impermanencia y a entender que todo en la vida es transitorio. Como dijo el filósofo estoico Séneca, la fortuna favorece a los audaces y abandona a los cobardes. En lugar de resistirnos al cambio o aferrarnos obstinadamente a lo familiar, debemos aprender a fluir con la corriente de la vida, adaptándonos y ajustándonos a medida que surgen nuevas circunstancias. Esto implica cultivar la flexibilidad mental y la resiliencia emocional. En lugar de ver el cambio como una amenaza, podemos elegir verlo como una oportunidad para crecer y evolucionar. Al mantenernos abiertos y receptivos al cambio, podemos aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan y navegar con éxito por los desafíos que enfrentamos. Búsqueda del crecimiento personal, hacia una nueva existencia. Una vez que hemos aprendido a controlar nuestras emociones, aceptar nuestro pasado y adaptarnos al cambio, estamos listos para embarcarnos en el viaje hacia un nuevo comienzo. La búsqueda del crecimiento personal es el corazón mismo del estoicismo, ya que nos desafía a alcanzar nuestro máximo potencial y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. El estoicismo nos enseña a cultivar las virtudes de la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación en nuestras vidas diarias. A través de la práctica constante de estas virtudes,
podemos aspirar a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no intentes que las cosas ocurran como tú quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esta búsqueda del crecimiento personal implica un compromiso continuo con el aprendizaje y el desarrollo. Significa estar dispuesto a enfrentar desafíos y superar obstáculos en el camino hacia nuestros objetivos y aspiraciones. Al mantenernos enfocados en nuestro camino y perseverar a pesar de las dificultades, podemos construir una vida significativa y satisfactoria, incluso después de comenzar desde cero. Conclusiones. Volver a empezar desde cero puede ser una tarea desafiante y desalentadora, pero no es imposible. Con la orientación adecuada y la mentalidad correcta, podemos transformar los obstáculos en oportunidades y construir una vida de propósito y significado. El estoicismo ofrece un marco poderoso para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza interior, permitiéndonos cultivar la paz mental y la felicidad duradera en cualquier circunstancia. Los principios del estoicismo no son meras teorías abstractas, sino herramientas poderosas que pueden aplicarse en situaciones reales para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza interior. En este contexto, exploraremos cómo 5 personas enfrentan diversos obstáculos en la vida y comienzan de nuevo desde cero aplicando los principios estoicos. Estos ejemplos ilustran cómo el control de las emociones, la aceptación del pasado, la adaptación al cambio y la búsqueda del crecimiento personal pueden transformar las experiencias más difíciles en oportunidades de crecimiento y renovación. A través de estas historias inspiradoras, nos adentraremos en la esencia misma del estoicismo y veremos cómo puede ser una guía práctica y poderosa para navegar por los desafíos de la vida con sabiduría y coraje. Ejemplo 1. Reconstruyendo una carrera profesional después de un fracaso empresarial. Imagina a Juan, un emprendedor que, después de años de esfuerzo y dedicación, ve cómo su negocio fracasa estrepitosamente. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, decide aplicar los principios del estoicismo para comenzar de nuevo. En primer lugar, Juan controla sus emociones, reconociendo su decepción pero evitando que la tristeza y el miedo le paralicen. Acepta humildemente los errores que cometió en el pasado, comprendiendo que son oportunidades de aprendizaje en lugar de fracasos definitivos. Con una mente clara y serena, Juan se adapta al cambio reconociendo que su carrera profesional no ha llegado a su fin, sino que está experimentando una transformación. Decide enfocarse en sus habilidades y conocimientos adquiridos, buscando nuevas oportunidades de empleo o emprendimiento que estén más alineadas con sus pasiones y fortalezas. A través de la perseverancia y la determinación, Juan encuentra un nuevo propósito profesional, reconstruyendo su carrera desde cero con una mentalidad estoica y un enfoque positivo hacia el futuro. Ejemplo 2. Superando una pérdida personal y reinventándose. María experimenta una pérdida devastadora cuando su cónyuge fallece inesperadamente. En lugar de dejarse consumir por el dolor y la desolación, decide aplicar los principios del estoicismo para comenzar de nuevo. Reconoce sus emociones de duelo pero elige no permitir que la tristeza y la desesperanza dicten su vida. Acepta la realidad de su pérdida con humildad, sabiendo que no puede cambiar lo que ha ocurrido. Con valentía, María se adapta al cambio, reconociendo que su vida ha tomado un nuevo rumbo. Decide enfocarse en sanar y en encontrar un nuevo sentido de propósito y significado en su vida. A través de la autorreflexión y la búsqueda de apoyo emocional, María se reconstruye poco a poco, encontrando fuerza en su vulnerabilidad y resiliencia en su dolor. Al abrazar su nueva realidad con coraje y determinación, María se reinventa a sí misma, construyendo una vida renovada y significativa desde cero. Ejemplo 3. Después de una crisis financiera. Carlos enfrenta una crisis financiera que lo deja en bancarrota y en una situación de incertidumbre económica. En lugar de dejarse llevar por el pánico y la desesperación, decide aplicar los principios del estoicismo para comenzar de nuevo. Controla sus emociones, reconociendo su preocupación pero evitando que el miedo y la ansiedad le paralicen. Acepta con humildad las decisiones financieras que lo llevaron a esta situación, reconociendo que debe aprender de ellas para avanzar. Con determinación, Carlos se adapta al cambio, reconociendo que su situación financiera no define su valía como persona. Decide tomar medidas concretas para mejorar su situación, como buscar asesoramiento financiero, adquirir nuevas habilidades profesionales o explorar nuevas oportunidades laborales. A través de la disciplina y el trabajo arduo,
Carlos reconstruye gradualmente su estabilidad financiera, aprendiendo a vivir con menos y a valorar lo que realmente importa en la vida. Ejemplo 4. Empezar de nuevo en un nuevo país. Luis migra a un nuevo país en busca de mejores oportunidades, dejando atrás su vida anterior y enfrentándose a los desafíos de adaptarse a una nueva cultura y un nuevo entorno. En lugar de dejarse llevar por la nostalgia y la incertidumbre, decide aplicar los principios del estoicismo para comenzar de nuevo. Controla sus emociones, reconociendo su nostalgia pero evitando que el temor al desconocido lo paralice. Acepta con humildad los desafíos que enfrenta, comprendiendo que la experiencia de emigrar es una oportunidad de crecimiento personal. Con determinación, Luis se adapta al cambio, reconociendo que su identidad y su sentido de pertenencia están en proceso de transformación. Decide sumergirse en la nueva cultura, aprender el idioma local y establecer conexiones con la comunidad local. A través de la apertura mental y la voluntad de aprender, Luis encuentra su lugar en su nuevo hogar, construyendo una vida significativa y satisfactoria desde cero en un país extranjero. Ejemplo 5. Recuperándose de una enfermedad grave. Sofía enfrenta una enfermedad grave que amenaza su salud y su calidad de vida. En lugar de dejarse consumir por el miedo y la desesperación, decide aplicar los principios del estoicismo para comenzar de nuevo. Controla sus emociones, reconociendo su miedo pero evitando que la ansiedad y la angustia tomen el control. Acepta con humildad su situación de salud, reconociendo que debe aprender a vivir con las limitaciones que impone su enfermedad. Con valentía, Sofía se adapta al cambio, reconociendo que su enfermedad no define quién es ella como persona. Decide enfocarse en su bienestar físico y emocional, buscando tratamientos médicos adecuados y adoptando un estilo de vida más saludable. A través de la gratitud y la resiliencia, Sofía encuentra fuerza en su vulnerabilidad y esperanza en su lucha contra la enfermedad. Al abrazar su nueva realidad con coraje y determinación, Sofía se recupera gradualmente, reconstruyendo su vida desde cero con una nueva apreciación por la salud y la felicidad.